Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a esta clase abierta, la especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Especialmente la bienvenida a quienes no son cursantes actuales de la carrera, sino que son invitados para esta precisamente clase abierta. Hoy, en este día tan especial, que es el Día del Ambiente, en el cual, bueno, obviamente reforzamos la necesidad de reflexionar y de pensar esto que nos convoca a todos, que es la materia ambiental, cada uno de su especialidad. Acá, por suerte, tenemos la fortuna de tener tanto colegas, abogados y abogadas, como también otros profesionales que alimentan la discusión y el debate. Mi nombre es Guillermo Piovano, soy el secretario académico de la especialización. Me voy a tomar unos breves minutos para contarles a quienes no forman parte de la misma algunas cuestiones generales de la carrera para poner el marco nomás y ya pasamos directamente a las charlas que nos convocan con los expositores tan relevantes que tenemos la suerte de tener hoy con nosotros. Bueno, esta especialización, para el que no la conoce, es dirigida por Homero Bibiloni. Yo soy el secretario, como les decía, y contamos, bueno, con un equipo docente de lujo, en el cual, como decía recién, tenemos la fortuna de juntar abogados, juristas y profesionales de otras disciplinas que alimentan un poco el debate y la formación de los especialistas en derecho ambiental, más allá de que tienen que ser abogados en esta carrera. Recibir conocimiento de otras áreas indudablemente es sumamente enriquecedor. La carrera nuestra propone obviamente profundizar y adquirir conocimiento básico del derecho ambiental, pero también tratamos de integrar con otras disciplinas, con la economía, los aspectos técnicos que se requieren para afrontar una problemática jurídica ambiental. Tenemos que saber cuestiones duras de otras ciencias. Hacemos foco también en la formación, tanto individual como en equipo, y especial foco en la bajada a tierra, la experiencia en gestión pública y privada, de modo que siempre alentamos este tipo de encuentros como el que tenemos hoy para conocer experiencias de primera mano, vivencias, casos, cuestiones que sirvan para que la formación sea realmente integral. Como les decía, lamentablemente la formación de especialista está restringida únicamente para abogados y abogadas por cómo está acreditada la carrera, así que ese es nuestro público destinatario. Sí tratamos de que estos abogados y abogadas puedan tener la flexibilidad de formarse en el derecho ambiental para afrontar distintos tipos de desafíos de la vida profesional, tanto ámbitos más académicos como la investigación, la docencia, la consultoría, el abordaje jurídico de conflictos y lo que es el litigio ambiental, así como el diseño, la evaluación de políticas públicas. Nuestra carrera está conformada por una estructura fija de 17 materias, una de las cuales es un seminario de metodología y culmina con un trabajo final. El formato de dictado es mixto, con actividades presenciales acotadas a un encuentro o dos por año en la ciudad de La Plata, y luego el formato virtual, de modo que creemos que es un formato bastante amigable para colegas que están en todo el país, incluso en países del extranjero, como vienen siendo las últimas cohortes. Vamos a abrir ahora una nueva inscripción para el segundo cuatrimestre de 2024. Ahí tienen el correo de la especialización y también la Secretaría de Posgrado. Luego todo este material lo vamos a mandar a todos los que se han inscrito a la clase abierta, pero bueno, no quería dejar de al menos dedicarle unos 5 minutitos en este momento oralmente para transmitirles en qué consiste la propuesta formativa, invitarlos a que sean parte o a que la difundan en tal caso, y bueno, espero que me contacten pronto. Como les decía, hoy tenemos la fortuna de contar con dos expositores con una amplia trayectoria. Esteban Lyons, que nos va a hablar del concepto normativo de contaminación industrial de aguas superficiales, y Oscar Padín, cuya charla se va a titular Desafíos y nuevos paradigmas para la investigación marina y pesquera en el Atlántico Sur. Yo voy a dejar de compartir pantalla y solo para que todos estemos en la misma página y sin perjuicio que después les compartimos el material, y más allá que seguramente muchos de ustedes los conozcan, una breve semblanza. Esteban Lyons es ingeniero civil, ingeniero en construcciones y abogado, está especializado en ingeniería sanitaria, ha realizado ejecución y dirección técnica de numerosos proyectos de plantas depuradoras de fluentes cloacales, plantas potabilizadoras de agua para consumo humano industrial. Fue
el integrante argentino del Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay de 2010 a 2017, fue director nacional de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre 2009 y 2011, fue integrante de la delegación argentina en las audiencias públicas celebradas en la Corte Internacional de la Haya en relación al conflicto por la pastera del Río Uruguay, y fue asesor en la Subcomisión de Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental por Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Esteban, un gusto y agradecerte por ser parte nuestra. Traslado el agradecimiento y el saludo de Homero, que en este Día del Ambiente estaba muy requerido con temas presenciales, así que quizás al final de la clase se conecta, pero bueno, en su nombre te agradezco y nada, te dejo a partir de ahora el tiempo y la pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Está compartiendo? Sí, se ve perfecto. Ahí estamos. Bueno, el tema que quería transmitir con ustedes un poco, algunos conceptos, particularmente el concepto normativo de contaminación industrial de aguas superficiales. Y por qué el concepto normativo, el concepto normativo de contaminación, y porque esto remite a reglas técnicas y que evolucionan permanentemente. Es decir, el ambiente, la investigación ambiental es una cuestión, es una temática de permanente evolución y hay que referirlo a reglas técnicas, y eso un poco es la idea de esta presentación. Un poco el planteo del problema es en todo proceso o conflicto judicial que se tenga que demostrar un daño del ambiente acuático, una contaminación, efectos nocivos, una alteración del medio acuático o de su integridad ecológica, o efectos deleterios, una modificación negativa del ambiente y sus recursos naturales, una alteración del equilibrio del ecosistema. Todo esto lo van a ir encontrando, digamos, en distintas definiciones de contaminación, o cuando se tenga que presentar un caso particular o se va a judicializar un caso de contaminación. Ahora bien, no es, son todos palabras, digamos, daño, contaminación, que las leyes no lo están especificando precisamente, y ahí cuando se especifica llevarlo a la práctica y corroborarlo en la práctica en el medio, tiene ciertas complicaciones. Se debe recurrir cuando se tiene que demostrar contaminación o efecto nocivo, efectos deleterios, se debe recurrir efectivamente a la ciencia de la naturaleza para demostrar su existencia, el grado, el alcance, la dispersión, hasta dónde llegó, cuantificar el perjuicio. Es decir, son ciencias duras y donde se presenta un problema epistemológico entre lo que van a trabajar en el peritaje y van a suministrar los datos a todos los operadores jurídicos. Es distinta la forma de asimilación de esos conocimientos entre esas disciplinas. La disciplina del deber ser, digamos, de lo que corresponde a las ciencias jurídicas, la metodología científica es la hermenéutica y la fenomenología, que es lo que se utiliza para el conocimiento. En cambio, el otro es el hipotético deductivo. Entonces son dos distintos tipos de
de formaciones científicas que se tienen que unir para poder sacar una sentencia después o evaluar una conducta, un hecho. Y eso tiene sus complicaciones, a tal punto que se puede observar que hoy ya se están introduciendo los tribunales ambientales, los cuales, en el caso de Chile, hay juristas, hay juristas y también tenemos, vamos a checar la imagen, tenemos juristas y tenemos científicos o técnicos que se incluyen en los tribunales. Son tribunales colegiados de distintas disciplinas. Fíjense hasta dónde están llegando esta problemática que estoy planteando. Ahora bien, en materia de contaminación de aguas superficiales, que es lo que estoy refiriendo, los informes técnicos de los peritos, los oficiales o de las autoridades ambientales, se basan en su mayoría en inferencias sobre probables daños y no sobre mediciones y cuantificaciones científicas de los mismos y realizados en el lugar, por lo que se estaría afectando el principio de lesividad. Es decir, porque no está comprobado el perjuicio en la mayoría de los casos. Son inferencias. No estoy, acá no quisiera hacer una aclaración. Hay casos de contaminación que son realmente brutales, para decirlo de alguna manera, que son evidentes las mediciones, pero uno de los puntos que particularmente me preocupa es cómo la degradación paulatina de los ríos, que hay que ir midiéndola, hay que ir controlando las autorizaciones de vuelco, y esa es la más difícil de medir y cuantificar si hay un daño o no. Por ejemplo, en mi experiencia personal, siempre me preguntaban con el tema de las pasteras, ¿contamina o no contamina? En semejante río, contamina o no contamina, a veces se complica un poquito eh, llegar a una conclusión definitiva sobre este tema. Este es un caso particular, aquí hay muchos. ¿Contamina o no contamina la ciudad de Paraná, por ejemplo? En el Paraná, contamina o no contamina muchas ciudades ribereñas de los grandes ríos, y así podemos seguir. Porque los costos y tiempos asociados para determinar que existió, por un lado, perjuicio, que son las dos cuestiones que tienen que existir, perjuicio y alteración del equilibrio ecológico, realmente son tiempos y costos realmente muy importantes, y en la mayoría de los casos no se llevan a cabo. Y cuando tenemos que ir a una acción, se lleva adelante una acción penal, no se puede estar 3 años invirtiendo millones de dólares en investigación para ver si se produjo un daño o no, porque hay que cumplir el plazo razonable, el principio de plazo razonable para una determinada acción judicial o una persecución penal en particular, ¿no? Entonces se termina aceptando conclusiones contrafácticas, ¿eh? Posibles, pero no verificadas en los hechos. Eso se aprecia, más si hay acá presente algunos abogados, se aprecia cuando se recurre a la característica de peligrosidad H12 de la ley 24051, de los ecotóxicos, y ahí es como que se mandaría todo lo que es un exceso de demanda bioquímica de oxígeno, un exceso de demanda química de oxígeno, todo eso va a parar en ese y hay un informe sin fundamento, sin medir, que dice que sí, hay un riesgo potencial y peligro de lesión. Entonces, aplicable y se eleva a juicio por esos temas, ¿no? Sin entender. En el caso particular de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la definición de contaminación, que hay muchas, por eso estoy tomando una en particular, es que también
no, son definiciones que la incorporan en casi la mayoría de los casos, pero quería referirme a uno en particular, digamos. La introducción directa o indirecta por el hombre en el medio acuático de sustancia o energía de las que resulten efectos nocivos. Después, bueno, la misma digesto, este es el digesto anterior, que fue en 2009, una pretendida actualización, en realidad. No comparto esa actualización porque es más antropocéntrica, pero esta es la definición que se llevó, por ejemplo, en la cual se discutió en La Haya. En La Haya, en La Pastera, se discutieron dos cuestiones en la Argentina. Una fue el cumplimiento del estatuto el incumplimiento del estatuto por parte de Uruguay, y se trató de demostrar que contaminaba Pastera. Ahora bien, cuando uno va a los hechos, a los papeles y a lo que dice la normativa, hay que demostrar que existió efecto nocivo. Ahora bien, el propio digesto define también cuál es el efecto nocivo. Toda alteración de la calidad de las aguas que produzca efectos deleterios o daños a los recursos vivos, riesgo a la salud humana. Bueno, es como que si no hay realmente un daño objetivo de una persona que sufrió un daño o peces flotando por todos lados, no es muy difícil llegar a peces muertos flotando por todos lados, es muy difícil llegar a valorar si hubo un efecto nocivo. Pero los efectos nocivos a veces se producen porque están afectando la integridad ecológica del sistema, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, tenemos por lo anterior, contaminación es daño. Si volvemos a la definición anterior, es efecto nocivo, tiene que haber un daño, digamos, produce efecto deletérea o daños en los recursos vivos. O sea que contaminación, efecto nocivo, tiene que haber daño. Entonces llegamos que contaminación es igual a daño. Contaminación es introducción de sustancias que producen efecto deletérea o daños a los recursos vivos y riesgo a la salud humana. Ahora bien, para la 24051 será considerado peligroso los efectos de la ley todo residuo que pueda causar daño. Y es responsable el dueño de el generador de esos residuos, de todo daño que se produzca. Ahora bien, fíjese que el artículo 55 será reprimido o perseguido penalmente el que contaminare de modo peligroso para la salud del suelo y el agua. Estamos hablando de suelos de cuerpos receptores acuáticos superficiales. Ahora bien, ¿qué estamos? Si hay contaminación, hay daño. Si hay daño, porque el que contaminare, va a ser perseguido penalmente. Ahora bien, el daño, también buscando una definición de daño ambiental, en la ley 25675 General de Ambiente, daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, el recurso, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Fíjense que para determinar el daño realmente hay que hacer ingentes, hay que se necesita mucho tiempo, muchos recursos para poder verificar si hubo una modificación negativa en el ambiente, en los recursos, el equilibrio de los ecosistemas o el equilibrio de un recurso acuático. Especialmente cuando esos son grandes lagos o grandes, y que se van apreciando de muy poco, digamos, la variación.
Es decir, las industrias pueden introducir sustancias al medio acuático por medio de sus efluentes, siempre y cuando no produzcan alteración relevante que modifique el equilibrio. Es decir, porque toda industria tira, descarga mediante sus efluentes grandes contenidos de sustancias que son contaminantes, inclusive algunas que están tipificadas como residuos peligrosos en la 24051. Hay una industria que tiene cromo, aluminio, níquel, plomo, mercurio, todo en cantidades bajas. O sea que, por lo que vivimos, es contaminación igual a daño. Entonces, responsabilidad penal. Por lo anterior, para afirmar que una industria contamina un curso de agua superficial, es lo mismo que afirmar que produce daño a los recursos vivos y peligro para la salud humana. O sea que, si vamos a hablar que una industria contamina, es porque se ha verificado que produce un daño y la alteración del medio acuático. Y son pasibles, lógicamente, de sanción y persecución penal por la ley de residuos peligrosos, que es la única ley que sanciona, que permite perseguir penalmente este tipo de hechos. O sea, lo que estamos viendo es que el vuelco de efluente a un curso de agua superficial es una actividad peligrosa, es una actividad riesgosa. Si vamos, entonces ahí se presenta la cuestión del riesgo permitido. Se habla de riesgo permitido y por ello penalmente atípico cuando tras una ponderación generalizadora de costes y beneficios sociales de una actividad, esto es de una clase de acciones, peligrosa, se constata la prevalencia de los beneficios. Esta es una definición de doctor Jesús María Silva Sánchez, prestigioso jurista español, que se ha referido mucho al riesgo permitido. En una de las conferencias, permítame hacer un pequeño paréntesis, en una de las conferencias que da el profesor Jesús María Sánchez, que no lo he visto en sus libros, él refiere que el riesgo permitido empezó con las grandes industrializaciones y particularmente los ferrocarriles del siglo XIX, donde las grandes empresas le plantearon a las autoridades: miren, señores, ustedes quieren ferrocarriles. Mira, el ferrocarril causa muerte de empleados, hay muchas explosiones, vamos a llevar por adelante cerros, lagos, vamos a tener problemas. Si ustedes lo permiten, hacemos los ferrocarriles. Si no me permiten, no hacemos nada. Entonces ahí es la generalización, la ponderación generalizadora de costes y beneficios sociales de una actividad, digamos, de una actividad peligrosa. Lo mismo tenemos que es un riesgo permitido, es decir, la conducción de un automóvil es una conducta peligrosa, digamos, es riesgosa. Entonces se permite el riesgo permitido 40 en ciudades, 120 en rutas nacionales. El que supera estaría superando la norma. Ahora bien, en el caso particular el riesgo permitido va a depender de la política ambiental, si es antropocéntrica, ecocéntrica, y lo podemos ver, por ejemplo, acá lo que está en amarillo es, digamos, es de menor a mayor cuánto se va a aceptar que contamine una industria o la cuantificación en una industria. Partimos del lado izquierdo que yo tengo, entonces hay un riesgo permitido que varían de acuerdo a las normas que uno utilice. Por eso es el título de esta charla, digamos. Hay un riesgo permitido hasta cierta cantidad, es una norma muy estricta, la norma 1, y hay contaminación en la norma que dice 2. Ahí está normada, digamos,
El vuelco, lo que dice la norma es, cuando yo permito un vuelco de residuo peligroso, por más que eso es un residuo peligroso, con cromo 6, por ejemplo, ¿qué está diciendo la normativa? Hasta cierto valor, eso es un riesgo permitido. Ahora bien, hay otras normas que son mucho más permisivas y el riesgo, el cromo 6 le va a permitir casi el doble o el triple que otra norma y se desplaza hacia la derecha una mayor contaminación, permitiendo una mayor contaminación en el medio, este, esa norma. Esa norma, contaminación, entonces, lo que es para una norma contaminación o daño o perjuicio, para otra norma no. Lamentablemente se producen esas contradicciones. Me gustaría hablar un poquito, toda disposición o normativa, toda esta normativa que se dicte, tiene que ser tendiente a prevenir la contaminación o tendrían el propósito de proteger o preservar el medio acuático y su integridad ecológica. Acá, no solo la integridad ecológica es la capacidad, entendida como la capacidad de sustentar y mantener una comunidad equilibrada, integrada y adaptativa de organismos que tiene una composición de especies, diversidad y organización funcional comparable a la del hábitat natural. Eso es una definición de la EPA de Estados Unidos y es muy ilustrativo el gráfico porque en la integridad ecológica es el equilibrio entre la integridad química, la física y biológica. ¿Qué significa esto? Si a un medio acuático la descarga de los efluentes se le empiezan a agregar componentes químicos sostenidamente, paulatinamente, o se empieza el equilibrio químico que debería tener ese río, que son sus condiciones naturales, empieza a cambiar. Entonces, al empezar a cambiar, empieza a perderse la integridad ecológica del sistema, que después terminaría, a medida que se sigue contaminando, a, este, eh, va a variar o modificar la integridad biológica o alterar la integridad biológica. Esto es un concepto que por eso es la normativa. La normativa es para preservar y proteger el medio acuático y también para prevenir contaminación. Es decir, lo que se pretende en la normativa y en los parámetros de vuelco es prevenir cualquier contaminación, cualquier alteración de este equilibrio ecológico que tiene que permanecer. Cualquiera de estos, la integridad química, afectación de integridad química, integridad biológica o integridad física, un aumento muy grande de temperatura, por ejemplo, en invierno, estaría alterando la integridad ecológica y afectando y terminaría contaminando. ¿Por qué? Porque produciría un daño, como vimos anteriormente. Estas normas, mi criterio personal, son normas de riesgo permitido. Es decir, como en la ruta se establecen 40 kilómetros por hora, acá se establece tanto de cromo 6 en cada uno, pero lamentablemente no se hacen muchas diferenciaciones. Si es un río chico, es un río grande, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y a nivel general, solo para dar algunos ejemplos, la provincia de Buenos Aires, la resolución 336, regula 51 parámetros y los denomina descargas límite admisibles. ¿Sí? Esa utilización, vamos a ver que uno no sabe qué significa límite admisible. Niveles de calidad, acá hay una diferenciación importante, me gustaría recalcar lo siguiente. Una cuestión es cuando
los conflictos son dentro de una jurisdicción, esta jurisdicción, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires o una provincia del interior. Van a hablar, ahí va a hablar la autoridad de aplicación, el fiscal va a tomar su consideración y va a hacer su interpretación de lo que significa un límite admisible. Ahora bien, el tema se complica mucho cuando uno tiene que ir al Tribunal de la Haya, donde ahí hay que ir a lo que dice la palabra y realmente hay que ponerse muy de acuerdo. Hubo mucha diferencia en el conflicto en La Haya, qué significaba efecto nocivo. Cada uno hace su interpretación. Acá, por eso se aplican, yo he visto elevaciones, requerimientos de elevación a juicio de fiscales, donde toman los límites admisibles como lo que yo entiendo sería un estándar, pero en realidad es un límite admisible. ¿Qué significa límite admisible? Por ejemplo, Tucumán tiene límite para descargar a cuerpo de agua superficial. ¿Es penalizable? ¿Es, causa un daño ese límite? ¿Es, es un valor del riesgo permitido? Después, por ejemplo, tenemos la provincia de Entre Ríos que dice valores máximos permitidos para el vertido de líquidos cloacales a curso de agua, valores máximos. ¿Qué significa un valor máximo? Acá con estos valores máximos, en Mocarvel, el caso Mocarvel de Entre Ríos, le dieron 3 años de prisión al industrial Mocarvel, ¿no? En suspenso por verter DBO arriba de los límites. O sea que se entendió el máximo permitido como algo dañoso. Ya causaba un daño si superaba la norma. Pero regula, por ejemplo, solo 16 parámetros la provincia de Entre Ríos. 51 la provincia de Buenos Aires, 10 parámetros generales y después 29 especiales la provincia para cada una de las actividades, en particular la provincia de Tucumán. Ahora bien, los casos de Mocarvel, hay otro caso que vamos a citar, que se vienen acá, no es que se lo condenó ahora, abrió la industria, incumplió, no. Por lo general son empresas que hace 20 años que están ahí, hubo una denuncia y después terminaron, después de 20 años en forma irregular, terminan con una causa judicial. Ahora, cuando uno ve las normativas, hay una ausencia de fundamentación de normas, lo cual uno no, no tienen fundamento las normas y tampoco la metodología de elaboración. Es muy difícil decir, evaluar, por eso yo estoy hablando que son inferencias, porque nadie puede inferir que un parámetro tal supera tal valor y causa un daño cuando yo no puedo ir a ver por qué razón los científicos, los técnicos, dijeron que ese valor era tanto. ¿En qué se basó? Entonces, eso es, lamentablemente no lo tiene, no tiene la metodología de la evaluación, no, uno no puede recurrir a nada de esa normativa y el problema que hay también, no hay es decir, no hay una orientación que uno pueda llegar y ver qué es eso. Y tiene otro problema, esa falta de metodología, de elaboración y de fundamentación no permite evolucionar las normativas, mantenerlas vivas y en evolución permanente, porque en realidad, como alguien dijo que era 50 de DBO máximo, y ahí andamos con 50 de DBO máximo, y nadie lo modifica y nadie sabe por qué fue 50 de DBO máximo. DBO 5. Con otro problema, que los fallos sacan con DBO y en realidad es DBO 5. Sí hizo
la Dirección Nacional de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, por medio del programa de calidad de agua, desarrolló niveles guía que están realmente bien fundamentados, donde se establecieron más de 70 parámetros. Lamentablemente no sé si no tengo conocimiento que se haya continuado con esto, ni que se haya llevado a nivel de implementación a nivel nacional. Pero eh, cada parámetro de estos 70 que elaboraron, un poco más de 70 parámetros, está especificada la metodología, por qué está adoptado y por qué son los valores estos. Ahora bien, en esta metodología ellos hacen diferenciación, nivel guía de calidad, condición que debería observarse un parámetro en relación a un uso, es decir, el nivel guía es un poco lo que también toma el anexo 1 y 2 del decreto 831, reglamentario de la ley de residuos peligrosos, que son, lo que tienen son niveles guía. Lo que está diciendo es, con estos niveles de residuos peligrosos, de contaminante, que están identificados como peligrosos en las aguas para consumo humano, con tratamiento convencional, que es la tabla 1, eso le va a decir a ustedes, esos son niveles guía. Con esos niveles no se afectaría la salud humana, con esos niveles de la tabla 2 no se afectaría la vida de los peces, o así siguiendo a la tabla la 7, que es del riego o para ganado, la cuestión para vida animal. Entonces, están regulando todo, pero son niveles guía, no son niveles de vuelco, no son niveles, son niveles guía. Con eso usted, si no supera esos valores, va a estar bien, digamos, no va a haber afectación, no va a haber daño, no se está dentro de lo que sería el riesgo permitido. Porque toda contaminación, vimos, contaminación es una actividad peligrosa, riesgosa. Después están los objetivos de calidad. Son expresión cuantitativa o narrativa de un parámetro de calidad involucrada en un plan de manejo específico para preservar el uso asignado a un cuerpo de agua que adiciona la información científica, consideración acerca de su calidad actual y sobre restricciones tecnológicas y socioeconómicas. Esos son los objetivos de calidad que yo me puedo fijar, digamos, en cuanto a toda una masa de agua. Después están los estándares de calidad, que son estándares que no se pueden cambiar, son los que se fijan y son de cumplimiento obligatorio, son expresiones de carácter mandatorio. Por eso, a nivel internacional, cuando uno trabaja estas cuestiones de la normativa, nadie y los países tratan de escaparle un poquito a la palabra estándar, porque el estándar implica obligatoriedad, más que el nivel límite, niveles guía, como estuvimos viendo anteriormente. Que ha evolucionado mucho, para darle una idea un poquito de lo que es la normativa de Quebec de Canadá, realmente tiene unos niveles de tratamiento de cada uno de los parámetros, donde tiene normado más de 400 parámetros. Desde que vengo, eh, la, desde que vengo siguiendo esta normativa, creo que le han sumado entre 50 y 100 parámetros, o sea que es de una evaluación permanente. Si ustedes ingresan, van a ver que se están evaluando y estudiando permanentemente todos los parámetros. En Canadá se están estudiando todos los años. Cada uno de los parámetros van evolucionando y se van estudiando. Y ellos, para cada uno de los parámetros, le dan
La prevención son valores, por ejemplo, este es de aluminio, la prevención de la contaminación del agua y los organismos acuáticos. Y le da un valor, y le dice de dónde sale el valor, y le trata de explicar de dónde sale el valor. Después, para la prevención de la contaminación, organismo acuático únicamente. No da valor en este caso, en los otros sí lo da. Después, valor agudo final en el efluente. Ya le está dando un parámetro del efluente como debería estar. Acá va una tabla de anexo porque el aluminio es contaminante, digamos, tiene su relación de contaminación o agresividad en los medios o afectación de la vida acuática, está muy relacionado con el pH. Entonces, para cada pH le va a dar un valor. Después, la protección de la vida acuática, efecto agudo, donde el índice de la letalidad es alto, y después efecto crónico, donde el índice de la letalidad es bajo. Después para la vida, la fauna terrestre y para las actividades recreativas. Que acá la tenemos. Pero cuando ustedes ingresan a la norma, van a ver que tiene la explicación de dónde y por qué y cómo se estudiaron cada uno de los parámetros y cuál es la metodología. Ellos tienen una metodología aprobada. El decreto 831/93 establece niveles guía, exigible en las remediaciones, en la provincia de Buenos Aires o en los estudios de impacto ambiental. Son niveles que tienen más de 20 años sin actualización, bioadecuación. Inclusive requiere nuevos parámetros y requiere eventualmente algunas consideraciones que ya no se están tomando. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las tablas anexas al decreto 831. A modo de conclusión, cada vez que existe una industria que quiere instalarse o está instalada y hay una normativa nueva, lo primero que se le exige es el estudio de impacto ambiental, que deberían tenerlo actualizado. Luego del estudio de impacto ambiental presentado, está la evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad ambiental. Luego viene el certificado de aptitud ambiental. Esto es un modo de propuesta de la estandarización para no ir a cuestiones, no puede estar sujeta a inferencias una acción penal, ¿no? Es decir, el certificado de aptitud ambiental establece los estándares a cumplir, los seguimientos continuos de calidad del efluente, las cargas máximas diarias que no lo tienen. Las cargas máximas, no puedo establecer yo un parámetro determinado cuando un arroyo de 100 metros cúbicos hora y otro que tiene 500 metros cúbicos por segundo. Es totalmente distinto. Las cargas diarias máximas, la exigencia de adopción de las mejores, las BATs, las mejores técnicas disponibles, tanto en producción, provisión, tratamiento de efluente, etc. Luego, el certificado de aptitud ambiental debe tener las sanciones administrativas combinatorias de incumplimiento de estos seguimientos y de que se superaron los parámetros establecidos en el certificado. Ahora bien, ¿cómo entraría en este caso, siguiendo esta metodología y estableciendo la normativa científica como eh, prueba del riesgo que superó el riesgo permitido? Y bueno, el incumplimiento de la advertencia, exigencia, la etapa de punibilidad, digamos, de la teoría del delito, las exigencias administrativas y el incumplimiento serían como condición objetiva de punibilidad. Bien, como final, este es el último, una elevación a juicio, una apelación de una elevación a juicio reciente, caso de un frigorífico que volcaba efluente en el río Salí. Elevan a juicio porque se excedió en demanda química de oxígeno y sólido suspendido.
Son para los valores de sólido suspendido que figuran ahí son menores a los sólidos suspendidos que tiene el río Bermejo, por ejemplo, para dar un ejemplo. O sea que sólido suspendido no es algo que sea determinante en la contaminación. ¿Qué significa y por qué? Está bien, está normalizado. Lo que pasa es que el sólido suspendido en realidad es un parámetro que es para evaluar cómo se está funcionando el tratamiento. La normativa aplicable es la de Tucumán y un testigo afirmaba que hace 20 años volcaban efluentes nauseabundos. O sea que el seguimiento es importante, lo que vimos anteriormente, son las sanciones administrativas de incumplimiento, el certificado de aptitud ambiental, el seguimiento permanente y las condiciones objetivas de disponibilidad. Como muchas veces ha señalado el doctor Bibiloni, cuando el derecho penal llega al ambiente, llegó tarde para el ambiente. Por eso en esta parte, digamos, se tiene que hacer énfasis en la protección del ambiente. Y las condiciones objetivas de punibilidad son las que van a determinar la punibilidad finalmente o la culpabilidad de la persona. Como cierre, se me ha objetado algunos especialistas en derecho penal que me dicen, bueno, entonces el derecho penal para qué está si está el administrativo, o hay alguna parte de la doctrina que dice que cada vez que el derecho administrativo ingresa en el derecho penal estamos en una cuestión inconstitucional. Lo que sucede es que solo el Estado puede ir modificando permanentemente, estudiando, invirtiendo en este tipo de reglamentación como la que ven ustedes en pantalla. No lo pueden hacer los privados. Y es el Estado el que tiene que ir siguiendo y cambiando después los certificados de aptitud ambiental a medida que se requieran y los estudios así lo determinen y ponerle más exigencia porque el río se está deteriorando. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Esteban. Qué interesante todo lo que planteaste. Más, no quedan creo que más dudas que certezas, pero es un tema que indudablemente invita a seguir discutiéndolo, ¿no? Ni hablar del tema de la solución penal para los temas ambientales, que hoy está muy en boga, pero indudablemente es la última ratio, como se dice. Y además el tema de los parámetros, ¿no? Parámetros de vuelco y demás cuestiones que los abogados tenemos que aprender a interpretar, a pedirlos, a analizarlos, pero que en sí mismos generan un llamado a la reflexión en relación al concepto de daño ambiental, frente a qué nos estamos enfrentando y la necesidad que tenemos de que estas cuestiones se discutan, se revean, se sigan trabajando y que no queden cristalizadas como que estás adentro o afuera del cumplimiento legal solo por un parámetro establecido hace muchos Sí, años. sí, espero que ahora se está trabajando en el Código Penal, el nuevo Código Penal en la Argentina. Ya creo que se creó la comisión, hay varios proyectos que se hicieron. Y se debería seguir un poco lo que establece el Código Penal en materia ambiental, el alemán, y me gusta mucho el Código Penal ambiental, la parte ambiental eh, español, porque establece sanciones penales a la administración, ¿no? Por no seguimiento. Claro, ni hablar. Que es una parte clave en ir actualizando los estándares o los permisos específicos para un determinado emisor de efluentes, ¿no? Y la Bueno, inacción como posición de garante en la cual se encuentran, porque establece una posición de garante a los organismos de control o los organismos competentes en materia ambiental, los establece como en posición de garante. O sea que hay una omisión en cumplimiento del deber en cuanto si hay una empresa que contamina, ¿no? y además en la situación compleja que se pone ante un conflicto ambiental cuando queremos avanzar hacia un daño ambiental, pero existe un permiso administrativo de vuelco, y ahí hay Ah, pero el permiso administrativo como bien lo señalaba, es una actividad riesgosa, digamos. claro, El permiso administrativo no es para hacer claro, cualquier cosa. ni es un paraguas. Bueno, pero uno en el día a día
existe bastante confusión y creo que esta charla ayuda mucho a empezar a echar luz y a discutir estos temas porque, sobre los cuales no hay claridad para nada, indudablemente. Esteban, muchas gracias y pasamos con Oscar, así cumplimos el horario que 5:30 tenemos que estar cerrando. Te agradecemos nuevamente en nombre mío, de Homero, por ser parte de esta clase abierta. Te esperamos nuevamente para seguir discutiendo este tema y otros. Lo presentamos a Oscar Padín, que es licenciado en Zoología UNLP. Sus especialidades son la conservación y el manejo de recursos naturales renovables, la gestión de humedales y pesca, el monitoreo ambiental. Fue el director y ahora es investigador científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el famoso INIDEP. Fue director en el periodo 2019-2023. Es miembro del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, Georgia, Sandwich y espacios marítimos insulares correspondientes. Es asesora de honor de la Cámara de Diputados de la Nación, del diputado Basterra, y también fue delegado argentino, el secretario de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, Tratado de Río de la Plata y Frente Marítimo. Oscar, también extiendo el agradecimiento hacia vos y nada, te invito a compartir pantalla y a comenzar tu espacio. Bueno, muchas gracias. Si podés, Oscar, lo que decíamos hoy, eso, de acercar un poco el micrófono lo más que puedas, así. Sí, lo Ahí, tengo por aquí. ahí está. Bueno, eh, em, no, muchísimas gracias a ustedes, a Homero, a vos por la invitación. Siempre es una buena oportunidad de tomar contacto, bueno, con algunos colegas que hacía mucho que no veía, como Guillermo, y un amigo que también está de Valencia conectado, que ha trabajado mucho en la gestión de espacios naturales. Así que siempre es una buena oportunidad y sobre todo con gente joven que tenga ganas de tomar la posta y seguir empujando en cuestiones que nos han llevado muchos años. Me gustaría iniciar con una presentación de un video cortito que hemos hecho en función de tratar de poner de relevancia la importancia de las plataformas de investigación en el mar. Así como en tierra tenemos que manejarnos con distintos tipos de recursos para poder acceder a los lugares de investigación. En el mar, las plataformas, los buques, son realmente indispensables. Y en ese contexto es que queremos poner de relevancia un poco el horizonte, el panorama que tenemos hoy día y el horizonte que se presenta. Así que voy a pasar ese video. Ya está. Acordate, Oscar, de cliquear lo del audio. Sí, señor. Ya está. ¿Se ve? Sí, se ve y se escucha.
Bueno, ese final con una aproximación a Puerto Argentino creo que resume un poco la visión de que solo el Estado puede activar e impulsar los mecanismos para poder tener una presencia efectiva en el Atlántico Sur. Ahora voy a compartir mi presentación, ya voy, a ver, ya estoy. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, es es importante que yo confiese que lo más cercano que estoy al derecho es un hijo abogado, pero sin duda, como compensación, debo decir que he convivido más de 40 años en el sector público, con el derecho público y en lo referido, sobre todo en lo referido a ambiente y a recursos naturales. Tanto el derecho administrativo, con algunos casos también el derecho penal, donde he tenido que intervenir. Eso me da un, un pantallazo general y, y un aprendizaje importante de cómo manejarse y utilizar el derecho como un recurso muy importante para poder llevar adelante muchas de las gestiones que son importantes para consolidar el interés público. Como voy a hablar del mar y del Atlántico Sur, es muy importante una idea que seguramente no muchos conocen, de la importancia que tienen las corrientes marinas, que son las venas eh, donde circula la energía en el mar, y muchas de esas eh, eh, corrientes son las que determinan, o todas determinan algunas de las funciones que tienen que ver con el clima, la producción y también en muchos casos la confortabilidad de la navegación. Es importante este conocimiento y es importante tenerlo presente cuando se habla del derecho del mar. Como ustedes ven, la Argentina, en esa imagen de abajo a la izquierda, la Argentina tiene una plataforma muy importante, muy grande, invadida en la zona de Malvinas, pero donde nuestra flota desarrolla operaciones pesqueras muy importantes, y esta plataforma termina en un talud que también llega a profundidades muy importantes y eh, donde la Argentina también tiene hasta las 350 millas injerencia en el manejo de los recursos de fondo. Al sur vemos una prolongación que, que es parte del desgarro de la deriva del continente en la separación del continente antártico y que se continúa en la península antártica. Y como ustedes ven, en la imagen del centro, eh, ello genera una, un efecto físico sobre la corriente circumpolar antártica que genera la corriente de Malvinas. Esta corriente es la que lleva hacia el norte y transporta los recursos, los nutrientes, que son los que hace a la rica pesquería que tiene la Argentina y que es también explotada fuera de la zona económica exclusiva por la flota internacional. Las instituciones que están vinculadas con la ciencia del mar en la Argentina, que de una u otra manera aportan al conocimiento, al manejo de esos recursos, son muchas. Yo aquí solo he listado 17, más otras dependencias que dependen del CONICET y del Sistema Académico Nacional. Pero estas instituciones abordan toda la amplia diversidad de temas que se requieren para avanzar en el conocimiento y en el manejo de esos recursos. Como yo pertenezco al INIDEP, es importante destacar que este instituto tiene una triple condición de centro de investigación, de responsable de generar información para la gestión administrativa que lleva adelante el Consejo Federal Pesquero en relación con la pesca y algunos aspectos ambientales relacionados con la prospección sísmica y
la explotación de recursos marinos, que llevan la Secretaría de Energía y lo que era Ministerio de Ambiente, ahora degradado a Subsecretaría, pero que son los que permiten que se aprueben los proyectos de prospección en el mar en relación con la industria hidrocarburífera. También es importante, aquí sobre la izquierda ustedes pueden ver una imagen de todos los puntos que en sus 46 años de vida han sido objeto de estudio por parte del INIDEP a través de distintas campañas, muestreos oceanográficos, pesqueros y ambientales. Y como ustedes ven, tiene un claro límite al sur de Tierra del Fuego, hacia el este de Tierra del Fuego, con la prolongación de lo que es esa plataforma, el borde de la plataforma en el Banco Burbur y la zona de Malvinas, y hacia el este a todo lo largo del talud, con algunas ocasionales campañas que excedieron el límite de las 200 millas. Sobre la derecha se ve el gran desafío que implica hoy la ampliación de los espacios marinos a través de la conferencia del convenio de la plataforma, que amplía casi duplica el territorio continental en la zona de nuestro continente y también en el continente antártico, porque la Argentina es un país bicontinental. Los paradigmas, los desafíos que se afrontan en relación con la pesca, pero también con el manejo de muchos de los recursos marinos que están explotados o que pueden ser explotados en un futuro, tiene que ver con el cambio climático, sobre todo por las cuestiones vinculadas con la distribución y la abundancia, los temas climáticos que afectan el clima continental y por tanto muchas de las cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de humedad en los lugares de cultivo, los ciclos hidrológicos, promover también la presencia a través de días navegados en la flota, el desarrollo de la transferencia tecnológica a través de acuerdos y convenios con el sector privado, que a veces es receptor y es receptivo a la investigación, a la información, y a veces hay que hacer algún esfuercito más para poder llegar al ámbito de aplicación de prácticas y actividades que a veces están viciadas de un contexto extractivo y pobremente reguladas con alguna de la legislación con la que contamos. También, por Oscar, supuesto... disculpa la molestia, si podés hacer el máximo esfuerzo posible con el micrófono, porque está Sí, todo a el mundo ver, ahí con un así, poco de... ¿mejoró? Sí, ¿Mejoró? ahí mejora bastante, si podés Bien. mantenerlo así. Yo sé que es Bueno, molesto, pero no, lo tengo por acá. Es un tema de mi máquina que no dale, es amigable con el disculpa la audio. interrupción. No, al contrario, gracias por avisar. Bueno, lo de las políticas de género y políticas ambientales han sido una de las metas que ha tenido en nuestra gestión en estos últimos 4 años y hemos logrado algún avance en ese sentido, en cumplimiento de las normas nacionales y también los proyectos de federalización a través de subsedes y la construcción de un buque que nos permitiera, un buque anclaje, que nos permitiera llegar a los lugares que hemos mencionado. En ese sentido, este tipo de buques que la Argentina no cuenta, hay muy pocos países que los tienen, que tienen las capacidades de investigación pesquera, investigación oceanográfica y exploración de recursos de los fondos marinos, serían muy importantes, sobre todo para abordar una ampliación de la investigación en las zonas que están aquí señaladas en rojo, que son lugares muy estratégicos, por varias cuestiones que vamos a desarrollar brevemente en este espacio. Hasta fin del año 2000, hasta el fin de este año, se avanzó mucho en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue quien aprobó y se aprobó un crédito para la construcción de un buque de esta naturaleza y subsedes del INIDEP, pero también para muchas acciones que desarrolla el Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria. Esto solo demuestra, para que tengan una idea de la importancia del impacto que tiene la flota nacional y la flota internacional en las aguas adyacentes a la milla 200 y también en la zona de Malvinas,
y como ustedes ven, hay una distribución de países que tienen intervención en la zona. eh, la República Popular China en la zona adyacente a la milla 200, no en la zona de Malvinas. Ellos no pescan con los permisos ilegales de Malvinas, están pescando de manera legal a través de los acuerdos internacionales fuera de la milla 200, y cuando ingresan, en este momento la Argentina cuenta con un dispositivo de control muy eficiente que puede disuadirlos o eventualmente capturarlos cuando están dentro de la zona económica exclusiva argentina. Eh, Algunas de las cuestiones que son importantes en relación con el derecho del mar, pero sobre todo con la posibilidad de políticas, este, están relacionadas con distintas resoluciones y acuerdos que tiene hoy la Argentina para la regulación del derecho del mar, ¿no es cierto? En relación con este tema de Malvinas, ustedes saben que tenemos una resolución de Naciones Unidas que es muy importante y que después, como van a ver, ha progresado. Algunos trabajos que son importantes para poder eh, conocer mejor aquí del doctor Abruzza, que es un compañero del Consejo de Malvinas, las resoluciones que han tenido que ver con la descolonización, la declaración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y también eh, los, los, los comunicados y decisiones del Mercosur. Esto ha ido acompañando la posición argentina en relación con el tema Malvinas. La creación del Consejo, como bien mencionaba Guillermo, es un hito muy importante que ahora está, como muchas de las cuestiones que están pasando en la actualidad en la Argentina, devenido en, en, en inactivo. este, eh, algunas leyes que fijan la capacitación como la capacitación obligatoria en la cuestión Malvinas para que el ciudadano acceda en su formación básica también al conocimiento de esta problemática. Eh, Acciones del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología que también ha favorecido el equipamiento a través de distintos programas de distintas instituciones del sistema de ciencia y tecnología, con el programa Equipar Ciencia y con el programa Construir Ciencia, y en el caso de la Antártida con el fortalecimiento de las capacidades de investigación de algunas de las bases. Y también por primera vez una sesión del, del, del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en la Antártida. También el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha promovido la construcción de un centro en Ushuaia, vinculado con temas antárticos, que está vinculado con la puerta a la investigación en la Antártida. Y algunas acciones que también han tenido mucho que ver con la visión política de la gestión que me tocó acompañar y que tiene que ver con la desactivación de un convenio vergonzoso, Furador y Duncan, que fue el 2 de marzo en el año 23. También una presencia de nuestro buque de investigación pesquera, el Víctor Angelescu, que con un esfuerzo muy grande de la tripulación realizó una campaña de unos 35 días en aguas de las Islas Georgia del Sur, en marzo del año 23, a pedido de Cancillería, para tener una presencia que ayudara a acompañar la posición contraria a la decisión de Malvinas unilateral de otorgar permisos de pesca de merluza negra en zonas del Tratado Antártico que, como verán, impide absolutamente desde el punto de vista legal ese tipo de acción. También por primera vez la cumbre en la Unión Europea se considera a las Islas Marinas como un territorio en disputa, a las Islas Malvinas, perdón, como un territorio en disputa, y esto también es una ayuda al acompañamiento de países europeos. Aquí una, una muestra del nivel de dificultad que implica trabajar en aguas subantárticas.
y en la zona de Malvinas, Georgia del Sur. En esta campaña tuvimos la lesión de un tripulante y tuvimos que disparar el procedimiento previsto en el sistema de rescate que tiene la Agencia Nacional SAR, y tuvimos que contar con la colaboración del almirante Irizar, que vino al rescate porque tiene un mecanismo, una posibilidad de atención médica completa. Y el buque lo trasladó al puerto de Ushuaia, donde, bueno, por suerte, felizmente, se resolvió bien la situación y el buque volvió a la zona de Georgia con su campaña. Si quieren ver un video que parece un video de National Geographic, de esos impresionantes, ahí abajo tienen en la página del INIDEP, está puesto, el video se llama Georgia, la cordillera sumergida, y realmente es muy interesante de ver para entender la problemática de la región. Como normas, para ir un poquito a las cuestiones normativas, tenemos muchos de los convenios que son de Naciones Unidas, el círculo virtuoso de convenios, son de aplicación en la zona. La Argentina ha suscrito todos ellos y ha avanzado en muchas aplicaciones que tienen que ver con su cumplimiento. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es la Constitución Internacional del Mar, digamos, y que fue adoptada en, por la totalidad de los países, y la Argentina ratificó en el año 95. Allí se regulan de una manera muy completa todos los aspectos que tienen que ver a la zona internacional, y también se delimitan algunas cuestiones que son importantes para la normativa, como las distintas regiones o zonas a considerar, que tienen su normativa de aplicación particular. El mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma, alta mar y la zona internacional de fondos marinos. Y cada país tiene en la zona de su mar territorial sus propias normas. También las normas y obligaciones de los países costeros, que tienen que ver con la regulación de lo que es el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Esto es muy importante. Y también los derechos y obligaciones de otros países que, sin tener litoral marítimo, pueden tener buques o intereses en alta mar. También cuáles son las posibilidades de desarrollar actividades están permitidas, y en esto, en el último punto, que es pesca y la investigación científica, es a lo que me refería en relación con la flota china que está operando fuera de la milla 200, las obligaciones que tienen los países que tienen pabellón para su flota, en desarrollo de muchas de las cuestiones, algunas de las cuales hoy eh, informó el ingeniero León, aplicado al mar, ¿no es cierto? Y cómo se resuelven las disputas internacionales. Bueno, una cuestión importante para la Argentina también es el Tratado Antártico, que fue suscrito en el año 59 por 12 países y que por 40 años dejó en suspenso las controversias y reclamos de soberanía, permitiendo solo la investigación científica para mejorar el conocimiento de esta importante región. En 7 de esos 12 países que firmaron el acuerdo reivindicaron soberanía. La Argentina, como ustedes saben, tiene un sector reivindicado como propio, que hoy está encuadrado dentro de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Y desde el 47, Chile y Argentina se reconocen mutuamente esos derechos, es decir, esto obviamente es preparatoria de la próxima reunión que revisará el acuerdo, ¿cierto? Mientras que otros países como Estados Unidos y la Unión Soviética reservaron y fundamentaron su presencia. Aquí tienen un pequeño panorama de la cantidad de países que están interesados o que tienen bases o intereses en el continente antártico. Y también es importante decir que aquí en la Argentina es pionera, por eso el 22 de febrero
que en 1904 se instaló el primer observatorio meteorológico en la isla Lauria, en Orcadas del Sur, que hoy es la base Orcadas. De manera que la Argentina es un país pionero y es un país que ha ido aumentando hasta ahora su presencia a través de distintas bases que han tenido una gestión muy importante en el conocimiento de muchas cuestiones sustantivas en términos del cambio climático, de nuestro clima continental, aspectos meteorológicos y también relacionados con recursos importantes, y también ha tenido una importancia muy grande en lo que es la cooperación internacional, tanto en los aspectos científicos como en los aspectos de seguridad de la navegación y distintas cuestiones que hacen a la convivencia entre países. Esta es una imagen que a mí me emociona mucho, es la presencia del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología en Malvinas. Esto fue durante marzo del año pasado y ha sido un hito muy importante porque ha mostrado también que para la Argentina el desarrollo de la investigación científica es muy importante. Otra de las cuestiones que es importante es la Comisión de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, que es lo que yo les comentaba, que es lo que permite, a través, desde el año 82, la investigación marina y la conservación de los recursos antárticos. También, como les había comentado, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que fue creada en el año 97, la Argentina hizo su presentación y fue aceptada en relación con la extensión de la influencia de su plataforma. Esa zona adyacente a la zona económica exclusiva, que es lo que conocemos como la milla 201, es la zona donde la Argentina ha extendido su jurisdicción económica a través de los fondos marinos, pero la columna de agua es de dominio internacional. Y en general hay una muy buen control y muy buena relación con la flota internacional que circula por la zona o realiza actividad. Lo que es cierto es que la Argentina, por tanto que se habla de por qué la Argentina permite la depredación de los recursos, la Argentina no puede aplicar sanciones a buques de pabellón extranjero porque taxativamente no tiene posibilidad de hacerlo, está prohibido. Y eso podría, si la Argentina tomara alguna medida, como ustedes recuerdan la persecución de un buque por parte de Canadá en relación con el fletán, bueno, esas cosas la Argentina no las puede hacer porque sería sancionado en un tribunal internacional. Pero claramente el panorama, el horizonte es amenazador, ¿cierto? Ese mar de luces de la flota china son 600 buques, más de 400 siempre, que vienen del Pacífico, pasan por el estrecho de Magallanes y se instalan en la zona, fuera de la zona económica exclusiva argentina, a capturar calamar. Una ley que es muy importante para nosotros también es la ley 24922, el régimen federal de pesca, que fue publicada en el año 98 y que ha venido desarrollando a través del Consejo Federal Pesquero sus actividades. Allí se regulan los permisos, las cuotas individuales de captura, las zonas de veda para protección del recurso y muchas de las actividades que tienen que ver con el interés de las empresas pesqueras argentinas. Para acceder a todas las actividades que se desarrollan y las novedades vinculadas con eso, ahí abajo también pongo la página del Consejo, donde hay muchísima información y realmente la documentación que ha generado el Consejo a lo largo de todos estos años de vida. Lo que es importante decir es que las cuotas individuales transferibles de captura se fijaron por 15 años y ese plazo termina a fin de año, por lo cual va a ser muy importante la discusión que se va a generar en el ámbito del Consejo Federal Pesquero para la renovación de dichas cuotas.
Desde ya, el Consejo Pesquero es federal porque está formado por 5 integrantes de las provincias con costa marina y también por 5 representantes del Ejecutivo. La Cancillería, la Subsecretaría de Ambiente hoy, eh, el, 2 representantes por el Ejecutivo, un representante que es el que preside, que es el subsecretario de Pesca, y la verdad es que el funcionamiento de este consejo es muy importante. Por eso el proyecto que se presentó dentro de la ley ómnibus vinculado con la modificación de la normativa pesquera atenta contra ese, sin duda, y por eso fue dejado de lado, porque realmente es uno de los ejemplos de funcionamiento virtuoso de la administración. Este consejo también acompañó y apoyó planes de acción que están promovidos por la FAO, como el Plan de Protección y Conservación de Tiburones, condrictios, rayas y tiburones, planes de acción para la protección de aves marinas, y también de tortugas y mamíferos marinos. Bueno, esta imagen está bastante, ahí se ve bien cuáles son el impacto de la flota internacional en la zona de Malvinas, que están pescando en aguas nacionales con permisos ilegales. Bueno, por mi parte he tratado de ser cortito para poder ampliar después la información o lo que se pueda requerir. Espero que Bueno, les Oscar, muchas haya gracias. interesado. Muchísimas gracias por este pantallazo de un tema que creo que también requiere mucha más profundidad y abordaje de parte de lo que nos dedicamos al ambiente, la actividad pesquera y la conservación de nuestros mares, ¿no? Así que agradecerte por el espacio y por la oportunidad de tenerte acá compartiendo la experiencia tuya en la gestión y nada, estos desafíos que tenemos para la protección de este ecosistema tan valioso para nuestro país, tan estratégico. Bueno, y con esto un poco cerramos porque ya estamos sobre la hora comprometida y al menos los que cursan la especialización ya tienen que pasar a una clase ya más formal. Esto ha sido una clase especial y abierta. Así que bueno, les agradecemos en primer lugar a los expositores por darnos las experiencias. Les vamos a compartir a todos y todas las filminas, el video y la grabación de esta clase. Así que cualquier duda, consulta o respecto a la especialización o sobre los temas que los expositores han dado, podemos darle continuidad por esa vía. Bueno, nuevamente les agradecemos a todos y todas y nada, buenas tardes para todos. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias.